La Casa Blanca confirma que apelará a dictamen que revive polémica política de asilo de Trump. La Casa Blanca dijo que el Departamento de Justicia trabaja en la apelación al fallo emitido la semana pasada por un juez de Texas, que restablece el programa de protección de migrantes, política que en 2 años devolvió a México más de 68,000 inmigrantes a esperar la resolución de sus casos de asilo en tribunales estadounidenses. La Casa Blanca dijo que el Departamento de Justicia trabaja en la apelación al fallo emitido la semana pasada por un juez federal de Texas, que restablece el programa de protección de migrantes, política que en 2 años devolvió a México más de 68,000 inmigrantes a esperar la resolución de sus casos de asilo en tribunales estadounidenses. La oficina de prensa agregó, por medio de un correo electrónico, que el gobierno seguía comprometido con la implementación de un sistema de inmigración justo y ordenado, tal y como lo anunció el presidente Joe Biden en enero, cuando tomó posesión del cargo, y en febrero anunció los primeros cambios para restaurar el sistema de asilo. El MPP, también conocido como Programa Permanecer en México, fue activado a finales de enero de 2019, luego que México se negara a convertirse en tercer país seguro para aceptar a solicitantes de asilo deportados por el gobierno de Donald Trump, en el marco de la política migratoria de tolerancia cero. Piden bloquear fallo. Simultáneamente, un grupo integrado por más de 100 organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, entre ellos abogados, grupos de derechos civiles, religiosos, entidades internacionales y trabajadores, pidieron al gobierno que bloquee la orden emitida el viernes por el juez federal de Amarillo, Texas, Matthew Kacsmaryk, quien determinó provisionalmente que el gobierno falló en analizar muchos factores críticos como beneficios del programa y que ponerle fin había sido ilegal y dañino. Por medio de una carta dirigida a los secretarios de Justicia y Seguridad Nacional Merrick Garland y Alejandro Mayorkas, respectivamente, la coalición señala que durante los 2 años que estuvo activo el MPP, infligió un daño extremo a personas vulnerables que buscaban asilo en la frontera y creó obstáculos extremos al debido proceso. Organizaciones de derechos humanos documentaron más de 1.500 casos de violación, secuestro, tortura, asalto, trata y otros delitos cometidos contra migrantes devueltos a México bajo MPP, precisaron. El grupo, encabezado por The American Immigration Council, Consejo Estadounidense de Inmigración, también indicó que el verdadero costo humano del MPP probablemente nunca se conocerá, dado las limitadas oportunidades que existieron para que las víctimas de esta política accedieran a protección. La sentencia. En el dictamen de 53 páginas, Kacsmaryk respondió a una demanda presentada en abril por los estados de Texas y Missouri, liderados por los republicanos, quienes aseguran que la suspensión del programa empeoraba las condiciones en la frontera y que permitía que delincuentes entraran al país. El juez determinó que el MPP disuade a los migrantes que no calificaban para pedir asilo de venir a Estados Unidos, y consideró que se causó un daño a los estados demandantes porque al liberar a los migrantes se les permitió usar los servicios de salud, aplicar a una licencia para conducir e ir a la escuela, en el caso de los niños. Kacsmaryk dio al gobierno 7 días para apelar el fallo o, de lo contrario, poner de nuevo en marcha el MPP. La única forma de evitar el restablecimiento de este desastre humanitario es si el gobierno de Biden obtiene con éxito un fallo de suspensión de emergencia de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito o la Corte Suprema, dijo Aaron Reichling Melnick, asesor de políticas de AIC. La coalición de organizaciones indicó además que la decisión del juez de Amarillo se basa en claros errores legales y fácticos, e impone una condición al DHS para poner fin al MPP, que no solo es imposible de cumplir, sino que infligiría un daño severo a personas vulnerables que buscan protección. La detención obligatoria de cada solicitante de asilo, incluidas familias.
La sentencia va en contra de décadas de precedentes legales e incluso podría forzar al gobierno a violar protecciones internacionales de refugiados al presionar a los solicitantes de asilo a vivir en condiciones peligrosas en México, apuntó. Juez de Texas revive la política de Trump que envía a México a los migrantes mientras se deciden sus casos de asilo. Un juez de Texas revivió los MPP, una política implementada por el gobierno de Donald Trump en 2019 y con la que enviaban a los migrantes indocumentados a México a esperar la respuesta sobre sus casos de asilo. Un juez federal de Texas ordenó al gobierno de Joe Biden a reinstaurar los protocolos de protección de migrantes, MPP, una política implementada por el gobierno de Donald Trump que obligaba a los migrantes a esperar en ciudades fronterizas de México, incluso por meses mientras se decidían sus casos de asilo. El viernes por la noche, el juez federal de Amarillo Matthew Kacsmaryk, promovido por Trump, consideró que el gobierno de Biden falló en analizar muchos factores críticos como beneficios del programa y ponerle fin había sido ilegal y dañino. La decisión explicaba en 53 páginas parte de una demanda presentada por Texas y Missouri, ambas lideradas por fiscales generales republicanos que aseguraba que la suspensión del programa empeoraba las condiciones en la frontera y que permitía que delincuentes entraran al país. Para Kacsmaryk, los MPP disuadían a los migrantes que no calificaban para pedir asilo de venir a Estados Unidos. Al revertirla, el juez consideró que se causó un daño a los Estados Unidos y demandantes porque al liberar a los migrantes se les permitió usar los servicios de salud, aplicar a una licencia para conducir e ir a la escuela en el caso de los niños. Los demandantes señalaban que los MPP restringen la capacidad de los extranjeros indocumentados para permanecer en Estados Unidos durante los procedimientos de inmigración, lo que reduce en gran medida la carga sobre las agencias estatales y federales que defienden nuestra frontera. El resultado de esa querella se conoce a poco de 2 meses de que Biden rescindiera a los MPP, también conocidos como Quédate en México, al asegurar que era incongruente con la visión y valores de su administración y que mantenerla perpetuaba el mal uso de los recursos federales. Justo esta semana se conocieron los números de arrestos en la frontera que ya marcan un récord no visto en años. Desde comienzos del año fiscal, la llegada de inmigrantes en masa ha sido una constante en ascenso pese al calor extremo y la pandemia. En total han sido arrestados 1.331.822 migrantes que cruzan la frontera. Y este miércoles anunciaron que solo en julio hubo 212.672 detenciones, el mayor número registrado en los últimos 21 años. Entre ellos, 110.443 eran adultos que viajaron solos, mientras que 82.966 eran familias y casi 19.000 menores no acompañados. La mayor parte de ellos, unos 95.000, fueron expulsados a México bajo Título 42, dijo esta semana el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, que reconoció, según un audio filtrado, que la situación en la frontera es insostenible. Los datos de la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza muestran que 27% de los arrestados son reincidentes, personas que habían sido detenidas al menos una vez más en los últimos 12 meses y se arriesgaron a volver por otro punto. Los MPP fueron instaurados en enero de 2019 por el gobierno de Donald Trump, contraviniendo leyes, acuerdos y reglamentos de Estados Unidos. La medida partió de su política de tolerancia cero y reforzó el legado de miedo y trauma durante su presidencia. Cuando Biden lo dejó sin efecto, las organizaciones de derechos humanos celebraron, pues esta medida no solo restringía a los migrantes la posibilidad de esperar la solución de sus casos de asilo dentro de Estados Unidos, sino que decenas de cientos de ellos fueron víctimas de crímenes que van desde robos hasta violaciones y secuestros al permanecer en algunas de las ciudades más peligrosas de la frontera en México. Se calcula que bajo esa orden al menos 68.000 migrantes fueron enviados a México. Muchos de ellos fueron dejados a su suerte en campamentos improvisados en la calle o albergues a los que el gobierno de ese país no dio asistencia. Otro tanto logró regularizarse temporalmente en el país y aplicar a empleos con los que pudieron rentar cuartos privados.
Aunque Biden revirtió los MPP, ha mantenido en vigor el Título 42, otra de las medidas implementadas por Trump para cerrar la frontera a nuevos migrantes amparado en la pandemia del coronavirus.